Les tengo que decir algo que probablemente nadie te ha contado con claridad y va a doler un poco. Tu dinero, tus impuestos, lo que pagas cada mes creyendo que van para protegerte, para fortalecer la justicia, para frenar a los criminales, han sido usados para alimentar una red de corrupción internacional. Una red donde el gobierno de Estados Unidos hizo pactos con un presidente extranjero que en lugar de combatir a las pandillas, las protegió, las financió y negoció con ellas para mantenerse en el poder. Y sí, estamos hablando de la MS-13, la misma organización que ha asesinado ciudadanos estadounidenses y aterrorizó comunidades en Nueva York, Virginia, California, la misma que, escucha esto, ordenó matar a un agente del FBI en El Salvador cuando ese agente estaba trabajando codo a codo con investigaciones estadounidenses para desmantelarlos desde adentro. Amigos, eso sí es una amenaza real. No porque la MS-13 se haya vuelto más fuerte por sí sola, sino porque el Estado se convirtió en parte de la red. Y no que estoy hablando del gobierno de El Salvador nada más. Estoy hablando como la administración de Donald Trump. Sí, el tipo que decía que iba a erradicarlos, desmantelarlos y diezmarlos, terminó devolviendo a los líderes más peligrosos de esa pandilla como si fueran fichas de cambio. ¿A pedido de quién? De Nayib Bukele, el presidente salvadoreño. We're going to restore safety to our streets and peace to our communities. And we're going to destroy the vile criminal cartel MS-13 and many other gangs. ¿Y qué recibió a cambio? Un par de titulares bonitos para vender la idea de que estaban limpiando la frontera y millones de dólares en ayuda internacional que, según documentos oficiales, fueron a parar directamente a manos de pandilleros, según la investigación que hizo el New York Times. Miren, nada, esto es una opinión personal. Esto viene de investigaciones del FBI, del Departamento del Tesoro y de los mismos fiscales que estuvieron años tras la MS-13 con un grupo especial llamado Task Force Vulcan, que arriesgó su vida, su carrera, su tiempo, para que luego desde Washington le dijeran que todo ese trabajo tenía que parar. ¿Por qué? Bueno, porque había que cumplir un pacto. Sí, es sencillo. Así de oscura está la cosa. Ok, vamos desde el principio porque este cuento pues, no es cualquier cosa. El protagonista se llama Vladimir Arévalo Chávez, alias Vampiro. No es un simple pandillero, es como un CEO de la muerte en la MS-13. Según fiscales gringos, este tipo coordinó asesinatos en México, en El Salvador y en Estados Unidos. O sea, un gerente del terror a nivel internacional. Lo atraparon en febrero del 2023. Fue un golpe grande. Estaba en la lista negra del FBI con cargos por terrorismo, corrupción y múltiples homicidios. Este tipo formaba parte de los 13 líderes principales de la MS-13 en una gran acusación federal en Long Island. Y aquí es donde todo se tuerce. En abril, los mismos fiscales que lo acusaron piden retirar los cargos, sí, como lo oyes, dicen que por preocupaciones de seguridad nacional tienen que devolverlo a El Salvador. ¿Cómo así? Después de todo el trabajo, las víctimas, los años de investigación, lo sueltan y ahí entra Trump. Esto pasó justo después de que la administración de Donald Trump firmara un acuerdo con Bukele, presidente de El Salvador, y el trato era este. Bukele acepta a 200 migrantes deportados, los encierran en Secot, la megacárcel para terroristas, ¿y qué recibe a cambio? Millones de dólares en ayuda. Pero ojo, Bukele también pidió que le devolvieran a varios jefes de la MS-13 que estaban presos en Estados Unidos. Y ahí es cuando todo esto deja de parecer cooperación contra el crimen y empieza a aparecer tráfico de criminales con fines políticos. Oficialmente dicen que es para que enfrenten la justicia en El Salvador, pero la verdad es que Estados Unidos ya tenía pruebas de un pacto secreto entre Bukele y la MS-13. Un trato donde la pandilla bajaba la violencia y apoyaba políticamente a Bukele a cambio de dinero, celulares, prostitutas, o sea, lo que pidiera. Miren, esto lo publicó nada menos que el New York Times. Mira esto. En 2020, un alto funcionario salvadoreño fue a la embajada de Estados Unidos a denunciar ese pacto. En 2021, el Departamento del Tesoro sancionó a ese funcionario y a otro asesor de Bukele por darle beneficios a la MS-13 en prisión. Incluso se sospecha que parte de la ayuda estadounidense fue desviada para beneficiar a la pandilla. Y un líder de la MS-13 ordenó asesinar a un agente del FBI que investigaba el caso. Ese agente y su familia tuvieron que huir del país. Amigos, esto es una traición total a las víctimas, a los fiscales, a los mismos agentes que arriesgaron su vida. Y lo más absurdo de todo esto es que esta jugada le explota al propio Donald Trump. Porque, ¿se acuerdan ustedes lo que decía? Vamos a erradicar a la MS-13, vamos a acabar con ellos, criminales fuera. But MS-13 is particularly violent. They don't like shooting people because it's too quick, it's too fast. These are animals.
Pues resulta que ahora está devolviendo a sus líderes más peligrosos. ¿Y a dónde? Bueno, al país donde tienen aliados, protección y un presidente que les da privilegio. Hasta Pam Bondi, la fiscal general, había escrito un memo hablando de la eliminación total de la MS-13. Pero amigo, ¿cómo los vas a eliminar si los estás mandando de vuelta a casa con alfombra roja? No, no lo estoy diciendo yo. O sea, lo dicen los mismos que trabajaron en el Task Force Vulcan creado durante el primer gobierno de Donald Trump. ¿Para qué? Para cazar a los líderes de la pandilla. Miren, Christopher Musto, uno de los miembros del equipo, lo dice clarito. Bukele estaba sucio, era corrupto, y ahora está sentado junto al presidente en la oficina oval. Mientras tanto, bueno, la Casa Blanca con su vocera, Caroline Leavitt, responde con frases tipo, cualquier sugerencia de que Trump no está erradicando a las pandillas es estúpido. Pero amigo, la realidad es que los fiscales están perdiendo sus casos. Uno de los líderes que ya deportaron, César López Larios, tenía cargos de narcoterrorismo y ni siquiera llevaba un año detenido. Lo subieron a un avión con otros migrantes y lo mandaron directo al Secot. Y ahora hay miedo real de que pase lo mismo con Vampiro. Los abogados de Arévalo ya le escribieron a la jueza y acusan al gobierno de Donald Trump de haber hecho un trato corrupto con Bukele para silenciarlo. Amigo, ni los abogados se tragan el cuento de la cooperación judicial. Y mientras todo esto pasa, bueno, hay víctimas reales, familias destrozadas, como Richard Lochner, exdirector de una escuela en Long Island, donde 2 estudiantes fueron asesinados por la MS-13. Y el tipo lo dice así, directo. Sería devastador que los soltaran y los mandaran de regreso como si nada. Eso no es justicia. Y tiene razón, porque al final la gran pregunta es, ¿dónde quedó la justicia? O sea, ¿de qué sirve investigar, arriesgar la vida, probar todo en una corte si al final los sueltas para cumplir un pacto político? Entonces, miren, para entender todo esto hay que echar un vistazo a cómo empezó el show de Donald Trump contra la MS-13. Fue en 2017, un discurso, no sé si lo recuerdan, en Long Island. Donald Trump se subió al escenario. Y bueno, muy fiel a su estilo, soltó que los miembros de la MS-13 eran animales. Claro, y con su clásico tono de campaña, ¿no? Dejó esta frase grabada para siempre. La política de esta administración es desmantelar, diezmar y erradicar a la MS-13. ¡Pum! 3 palabras bien violentas, bien directas. Y como era típico de Trump, convertía el dolor real en parte de su narrativa política. Al año siguiente, llevó al Estado de la Unión a la mamá de una de las estudiantes asesinadas por la MS-13 en Brentwood, la misma escuela donde era director Richard Lochner. Dijo que las chicas habían sido víctimas de la salvaje MS-13. ¿Verdad? Todo el país lo vio ahí en el discurso del Estado de la Unión. Pero Donald Trump no se quedó solamente con discursos. En 2019, su fiscal general William Barr creó un grupo especial para ir contra la pandilla a lo grande, el Task Force Vulcan. Y eso no era cualquier cosa. Era una unidad táctica federal con agentes del FBI, la DEA, Homeland Security y fiscales de todo el país. La idea no era perseguir a los pandilleros de la esquina. No, era ir por los jefes, los que manejaban todo desde El Salvador, Guatemala, Honduras, hasta Nueva York y Los Ángeles. ¿Y quién dirigía la operación? Bueno, un tipo clave, pero poco conocido, John Durham, desde su oficina en Long Island, justo donde habían ocurrido muchos de los crímenes. Este man coordinó todo, metódico, obsesivo, callado, pero letal judicialmente. Miren, Durham no buscaba cámaras, buscaba pruebas sólidas, y cuando armaba ya todo el caso, era imparable. Y ya para 2020, bueno, su equipo recibió una pista gigante que conectaba crimen organizado, elecciones y maletines con dinero. Así que sí, bueno, lo que comenzó como una guerra contra la pandilla terminó destapando algo mucho más oscuro y político. Amigos, aquí es donde todo empieza a explotar. En agosto de 2020, el que aparece de sorpresa en la Embajada de Estados Unidos en El Salvador es nada menos que un tipo llamado Osiris Luna, el jefe del sistema penitenciario y hombre de confianza de Bukele. Y lo que trae no es poca cosa. Confiesa que sí existe un pacto entre el gobierno de Bukele y la MS-13. Para probarlo muestra una captura de seguridad donde se ve a un líder de la pandilla que estaba oficialmente buscado entrando a una prisión con su autorización. Sí, él mismo lo dejó pasar para que se reuniera con otros jefes encarcelados. Y ojo, no fue una confesión desinteresada. Osiris pidió asilo político en Estados Unidos y no cualquier asilo. Pidió comodidades de lujo a cambio de testificar. Obviamente los diplomáticos no sabían si creerle, pero la información llegó al Task Force Vulcan y a los pocos meses el medio El Faro, bueno, publica una investigación detallada del pacto. ¡Boom! El escándalo revienta en la prensa y ahí, en diciembre de 2020, Vulcan lanza su primer gran golpe. Una acusación contra 14 líderes top de la MS-13, incluyendo a 10 fundadores conocidos como los 12 apóstoles del diablo. Sí, así se llamaban.
Pero lo más fuerte del documento fue esto. Se reveló que la MS-13 había ordenado matar a un agente del FBI que trabajaba en El Salvador. El tipo y su familia tuvieron que ser evacuados. Y uno pensaría que en esa acusación iban a salir los nombres de Bukele o Osiris. Pero no, amigos. Ni una mención directa. Solamente hubo una frase escondida que decía que la pandilla seguía negociando con partidos políticos y usando la violencia para influir en el gobierno. Traducción: sabemos que hay políticos metidos, pero no los vamos a nombrar. Todavía. Y ahí entiendes que la política ya estaba metida hasta el fondo. Bueno, Donald Trump estaba por salir, Bukele se volvía clave en la agenda migratoria y nadie quería hacer demasiado. Amigos, después del primer bombazo de Vulcan, viene el giro más inesperado. Diciembre del 2021, ya no es rumor ni filtraciones, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el que sanciona oficialmente a Osiris Luna y Carlos Marroquín, dos hombres clave de Bukele. ¿Por qué? Porque no solo facilitaron las reuniones con la MS-13, participaron en ellas, sentados en la cárcel, negociaron treguas con los capos a cambio de dos cosas: bajar los homicidios, apoyar políticamente al partido Bukele en las elecciones de 2021. El resultado: Nuevas Ideas, que es el partido Bukele, arrasa en la selección. ¿Y qué recibe la MS-13? Celulares, dinero y prostitutas en prisión. O sea, no lo dice un blog, lo dice el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Bukele, por supuesto, se burla en redes, dice que todo es una campaña sucia para desprestigiarlo, pero mientras tanto empieza la limpieza institucional. Desactiva unidades que colaboraban con Estados Unidos, persigue periodistas como El Faro, fiscales tienen que huir del país, y mientras Estados Unidos debate si enfrentarlo, Bukele borra las huellas del crimen, así de claro. Pero 2023 trae la revancha. Vulcan 2.0 entra en escena con una nueva acusación contra 13 líderes, incluyendo a Vampiro, y en los documentos aparece algo más grave. Funcionarios salvadoreños sacan de la cárcel a Crook, un capo pedido en extradición por Estados Unidos, lo esconden en un apartamento de lujo, le dan un arma y lo ayudan a fugarse. El tipo termina capturado en México y extraditado a Estados Unidos. Ahí los fiscales dicen: esto ya no es una corrupción suelta, esto llega hasta la cúpula del gobierno salvadoreño. Lo más loco, descubren que el programa Tejido Social, financiado en parte por USAID, estaba canalizando fondos hacia barrios controlados por la MS-13. O sea, dinero del contribuyente estadounidense terminaba alimentando la misma pandilla que Estados Unidos juró erradicar. Cuando eso se descubre, USAID corta los fondos, pero ya era tarde. El dinero fluyó por años. Y amigos, el colmo llega en 2025, con Donald Trump ya de regreso. La Casa Blanca firma un acuerdo migratorio con El Salvador y adivina qué exige Bukele: que le devuelvan a los líderes de la MS-13. El fiscal Durham trata de resistir, pero le ordenan retirar los cargos. Uno a uno los casos se caen. A César López lo deportan en secreto. Y cuando quieren hacer lo mismo con Vampiro, sus abogados avisan: si lo mandan, lo van a torturar o lo van a hacer desaparecer. Y Durham no lo niega, solo responde: las necesidades geopolíticas son prioridad. Y amigos, esto es un puñal para el sistema de justicia. Todo lo que Vulcan construyó, años de trabajo, evidencia, arrestos, se derrumba. El precio: bueno, unas cuantas fotos con Bukele en la oficina oval. ¿Y el mensaje? Que si un gobierno pacta con criminales, controla la narrativa y se alinea con la política migratoria de Estados Unidos, bueno, todo se puede negociar. Así, amigos, que la conclusión es: la justicia pierde, la corrupción gana, y tú, como ciudadano, te quedas preguntando: ¿quién realmente está en el poder? ¿Qué palabra te quedó sonando de toda esta trama? La mía es pacto de sangre. Nos vemos en el próximo episodio de La Jugada Política. Un abrazo fuerte para todos.